Estamos muy agradecidos. Y hoy vamos a estar enseñando ya el tema número 20 acerca de discípulos bíblicos, entendiendo que un discípulo es un aprendiz. ¿Un aprendiz de qué? Un aprendiz de Jesús. Y todos los que nos decimos cristianos, ¿verdad? En el término de que creemos en Cristo, somos aprendices y seguidores de Jesús. Tenemos que seguir a Jesús, ¿verdad? Nunca vamos a igualarlo, pero vamos a imitar lo que Él hizo, ¿verdad? Así que tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que ser humildes, tenemos que ser obedientes, ¿sí o no? Y todo eso lo hemos estado aprendiendo. Y hoy voy a hablar un tema un poquito triste, porque el tema se llama el discípulo que Jesús rechaza, ¿ok? El discípulo que Jesús rechaza. Y a mí la verdad me pegó mucho esta enseñanza, me estremeció mi corazón, porque yo no quisiera ser rechazado por Jesús. Y yo no quiero que nadie de ustedes sea rechazado. Pero ¿saben qué? Sí va a haber personas que Jesús rechace. Por eso vamos a aprender en esta clase. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias. Gracias en esta tarde, Padre, por esa oportunidad que tú nos das de poder mirar a mis hermanos. Tú conoces mi corazón, Señor, sabes el gozo y el gusto que me da poderlos ver, Señor, que en medio de las tribulaciones estamos aquí, Señor, porque creemos que tú estás formando en nosotros tu carácter, Señor, porque sabemos que no somos lo que debemos de ser, pero no somos lo que antes éramos. Señor, gracias por esta comunión, esta comunidad de creyentes que estamos aquí, Señor, tratando de obedecer tu palabra y de aprender de ti. Yo me pongo en tus manos, Padre, para poder compartir tu palabra. Tú has hablado a mi corazón y cosas que necesito cambiar, pero yo sé que vas a hablar en esta tarde. Señor, yo oro así como aquellos discípulos que quizás puedan estar con un corazón que no entiendan. Oro, Señor, como si tú fueras de camino de Emaús y hicieras que su entendimiento se abriera, para que en esta noche y en esta tarde su entendimiento se abra y puedas penetrar con tu palabra en nuestros corazones, Padre, porque necesitamos tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, porque tus siervos escuchan. Te doy a ti la gloria, el honor y la alabanza, Padre. En nombre de Jesús, todos decimos. Vamos a leer solamente un versículo ahorita y después vamos a estudiar todo un párrafo. Y el versículo que vamos a leer es Mateo 7:23. El Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 23. Y el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, 23, dice lo siguiente. Dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una vez más. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren, Jesús reclutó a un hombre que tenía muchas habilidades con las cuentas. Jesús lo trató igual que a todos los demás. Judas Iscariote vio las mismas cosas que los demás miraron, tuvo la misma atención que los demás tuvieron, pero algo había en su interior diferente a los demás. Le gustaba participar en los milagros. De hecho, la Biblia dice que él fue uno de los enviados a predicar. Judas sacó demonios, Judas sanó enfermedades. ¿Sabía usted eso? Ahí lo dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué si tuvo al mismo maestro, la misma atención, por qué no pudo ser igual a los demás y terminar de pie el fin de sus días? Bueno, la respuesta la encontraremos en esta enseñanza. Así que vamos a comenzar. Vamos a leer así todo este párrafo desde Mateo capítulo 7, versículo 21, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 21. El discípulo que Jesús rechaza. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús dice: entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta palabra, hermanos, me estremece. Miren, vamos a ver como número 1, el requisito para heredar la vida eterna. Y bueno, ya lo leímos, pero una vez más, Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren, es muy importante empezar con la primer letra, la primera palabra que Jesús habla aquí. Y yo quiero explicar qué es el no de Dios. ¿Cómo? ¿Qué es el no de Dios? ¿Cómo inicia aquí este versículo? No, ¿ok? Quiero que podamos entender eso primero. Miren, el no de Dios es una prohibición para preservar la relación de Dios con el hombre. Es la línea que el hombre no debe de cruzar. El no de Dios es un mandamiento para prevenir al hombre de las consecuencias de la desobediencia. El no de Dios fue establecido como lo conocemos, se le llama el Decálogo o los 10 mandamientos, los cuales si se violan hay consecuencias. Pero antes de los mandamientos, el no de Dios ya era tan poderoso y verdadero, ¿verdad? Como hoy. Vamos a poner, por ejemplo, antes de los 10 mandamientos, ¿verdad? De que se le dieran a Moisés, hubo una pareja. Bueno, hubieron muchas, pero Adán y Eva, ellos no tenían los mandamientos, pero Dios les dijo: de todo árbol del huerto podrán comer, pero del árbol que está en medio, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿cómo dice? No comerán. El no de Dios. Eso es lo primero que usted y yo en esta tarde tenemos que entender. Voy a poner un ejemplo muy básico. Imagínense que tenemos un niño que todavía no sabe que meter los deditos en el contacto eléctrico lo va a poner a bailar break dance un rato. Nosotros le decimos al niño: no toques ahí. ¿Por qué? Porque le puede ocasionar un accidente. Bueno, el no de Dios es para prevenir al hombre de una desgracia. El grande problema es que cuando nosotros nos rebelamos al no de Dios y lo hacemos, no, es que Dios dice, pero no, está mal, no pasa nada. Hermanos, en mi poquita experiencia, yo les quiero decir: ni le busque. Cuando la palabra de Dios diga no, con eso quédese. Porque las consecuencias vienen desde solamente un regaño. Puede venir cosas muy graves, inclusive, escuchen esto, la muerte prematura de las personas. Eso pasó en los tiempos del Antiguo Testamento. El hermano de Moisés, él fue el llamado para sacerdocio. 2 de sus hijos, Nadab y Abiú, eran los sacerdotes junto con Eleazar. Y se les había advertido que ellos no tenían que hacer ciertas cosas. Y ellos en una ocasión ofrecieron fuego extraño. Hicieron algo que no tenían que hacer, algo que Jehová no reconoció. ¿Saben qué les pasó a ellos? Quedaron fulminados. En serio, en el Nuevo Testamento había una pareja, iba empezando la iglesia, todo chévere, todo bien. Una pareja quiso mentirle a Dios, vendió una heredad, mintió. ¿Y sabe qué pasó? Esa pareja se murió por haberle mentido a Dios. Y ahorita, fíjense, ahorita pensamos que Dios está relajado. Pensamos, no, miren, si a alguien debemos de tenerle temor, un temor reverente, es a Él. ¿Sabía usted que si usted está respirando ahorita y su corazón bombeando, no es mucho o poco, es por la misericordia de Él? Pero no sabemos cuándo su misericordia se agote. Por eso es mejor rendirnos a Dios y Señor, yo sé que eres bueno. Levante la mano. ¿Cuántos saben que es bueno? A ver, ¿sí?
Bájela. Ahora levante la mano. ¿Cuántos saben que Dios es ira y fuego consumidor? Ya bajaron las manos, ¿ya ven? Pero Dios es ira, hermanos, y fuego consumidor. Pero nunca lo hace con una venganza dañina como nosotros, ¿ok? Bueno, entonces, ese no de Dios fue violentado desde el principio. Adán y Eva ya sabemos las consecuencias. Entonces, es lo que primero que tenemos que entender. El no de Dios no se cuestiona, se obedece y se acepta. Porque si conocemos el carácter de Dios, yo sé que Dios es santo. Por eso el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Padre Nuestro que estás, ¿qué? Él es celestial, nosotros somos terrenales. Él es santo, nosotros somos pecadores. Él es apartado de todo pensamiento inicuo, nosotros somos malpensados. Hay una grande distancia entre Dios y nosotros. Entonces, sabiendo yo quién es Él, no dudo cuando Él me dice a mí en su palabra no, porque yo sé que ese no me va a bendecir a mí, me va a prevenir a mí de algo, ¿me entienden? Eso es lo que nosotros debemos de entender cuando la Biblia diga no, decir, Padre, gracias, porque ese no es para mi bien. ¿Ok? Bueno, eso es lo primero. Ahora, ¿será suficiente conocer del Señor para entrar en su reino? Escuche lo que dije. ¿Será suficiente conocer del Señor para entrar en su reino? Mire lo que dice aquí. Miren, hablar con Dios no es una garantía de una relación discípulo y Dios. Muchos hablan a Dios, muchos incluso le reconocen como Señor, pero el conocer de Dios, el saber cómo hablarle, ¿será suficiente para entrar en su reino? Vamos a ver. Los únicos que entran en el reino de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Una vez más, no todo el que me dice, el que conoce cómo decirme, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren, hacer la voluntad de Dios es mejor que el conocimiento. Y mejor que el saber cómo hablar con Dios. Qué tremendo y edificante es esto, hermanos. Obedecer a Dios es la llave para heredar la vida eterna. ¿Se acuerdan que una vez alguien se le acercó y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús, ¿qué le dijo? En pocas palabras, obedece lo que te estoy diciendo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. ¿Y qué hizo este joven? Avaro, lleno de avaricia, no lo quiso hacer. Entonces, el hacer la voluntad de Dios, el obedecer, es la llave para poder entrar a la vida eterna. Miren, es muy importante porque la obediencia habla de algo que es lo más importante que Dios demanda de sus seguidores. La obediencia es lo más importante, ¿verdad? Obedecer a Dios es la llave para heredar la vida eterna. Y eso es muy importante porque la obediencia habla de algo que es lo más importante que Dios demanda de sus seguidores. Y esto lo veremos más adelante, pero ahorita quédate con esto. Lo que conoces, ponme mucha atención porque muchos a veces dicen, no, pues es que todavía yo no conozco. No te preocupes, Dios no te va a pedir cuentas por lo que tú no conoces. Dios te va a llamar a cuentas por lo que tú ya conoces. No importa si tú solamente sabes que mentir es malo. Si tú solo sabes eso, no mientas. Y cuando llegues a la presencia del Señor, Él no te va a llamar a cuentas por lo que tú no conoces. Pero todos los que ya conocemos todo lo demás, más se nos va a demandar. ¿Entienden? Ahorita quédate con esto, con lo que tú conoces. Con lo que tú conoces de Dios, vívelo. Y escucha, vivir lo que tú conoces de Dios es más importante que todo el conocimiento del mundo. Ahora, punto número 2,
Muchos en aquel día van a presumir sus logros. ¿Sabe usted eso? Pónselos a los hermanos. Muchos en aquel día van a presumir sus logros. Muchos. Miren, Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Miren, la profecía y la predicación es una pregunta. ¿La profecía y la predicación son señales de un verdadero hijo de Dios? Hermanos, a veces pensamos que grandes predicadores y grandes profecías hablan de ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo, pero ¿será así? ¿Será que es así? Vamos a ver. Expulsar demonios es una evidencia de un verdadero hijo de Dios. Miren, la expulsión de demonios podemos pensar que es una confirmación de que somos verdaderos hijos de Dios, verdaderos discípulos. Pero ¿será así? Hacer milagros es una evidencia de ser un verdadero hijo de Dios. Miren, nada más magnífico que ver muertos resucitar, enfermedades ser sanadas. Y estas cosas hoy pueden confundir a la iglesia. Pero estas manifestaciones en verdad hablan de que aquel que pide a Dios y las hace es porque Dios tiene contentamiento con él. ¿Será así? Pero la verdad es otra, hermanos. ¿Cuál es? Vamos a ver cuál es el discípulo que Jesús rechaza. Mateo 7:23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren, quiero que entendamos el orden que Jesús estableció para este diálogo. Antes de llegar aquí, Jesús estaba hablando acerca de los falsos cristianos, que decía: por sus frutos se conoce el árbol. O sea, tú vas a conocer al verdadero cristiano por lo que él hace y por lo que él vive, no por lo que él habla, ¿no? Entonces, después de decir eso, entra con Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor. Y después de decir cuáles eran los pensamientos del hombre, cómo iban a heredar la vida eterna, cómo se iban a congraciar con Dios, Jesús les dice: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren, entonces a los que le dijeron Señor, Señor, esto representa a todos aquellos que decían conocer a Jesús. Para entenderlo ahora, se puede pensar que son todos aquellos que dicen: yo soy cristiano, Jesús. Si me aceptas, ¿verdad? Yo soy cristiano, Señor, mira, yo me sé el ABC cristiano, ¿verdad que sí me aceptas? Jesús les dirá: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahorita vamos a ver por qué, hermano, no se asuste. Pero hubo otro grupo que dijeron, a los que dicen: Señor, yo predico a mucha gente, inclusive les he dicho cosas que les pasaron más adelante. ¿Verdad que a mí si me aceptas, yo hago esto? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No, pero nosotros, escúchanos Jesús, por favor escúchanos. Nosotros que expulsamos fuera demonios, grandes manifestaciones de tu poder, a nosotros sí nos vas a aceptar, ¿verdad? A aquellos no, pero nosotros sí, ¿verdad? Entonces Jesús les dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. De ninguno de estos que vimos, Jesús dijo que sí. Pero miren, esta última parte dice: esta última parte de cristianos, ninguno de ustedes son merecedores como nosotros. Miren, nosotros hicimos muchos milagros en el nombre de Jesús.
Hicimos todo esto, no confiábamos en nosotros. No, en tu nombre lo hicimos. A nosotros sí nos vas a aceptar, ¿verdad, Jesús? Entonces Jesús les dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ay, Señor, hermanos, a mí me tiemblan las piernas cuando escucho esto. Pero vamos a ver el secreto, hermanos. Miren, aquí lo más importante es ver que Jesús no se va a impresionar por lo que tú y yo estemos haciendo. Hay una clave muy importante. Ahora, ¿qué significa la palabra o las palabras nunca os conocí? Porque eso es lo que marca la diferencia. Jesús nunca dice las cosas nada más porque sí y te dice cállate, yo te ordeno. No, Jesús siempre explica. Y Jesús dice: entonces les declararé, nunca os conocí. Esta palabra es muy importante, estas palabras. Bueno, conocí, esta palabra es del griego ginosco. Y aquí se aplica, significa reconocer, saber. Miren, Jesús sabe reconocer quiénes son de Él y quién no. Pero miren, lo quiero leer en la versión la Biblia lenguaje sencillo. Ya me volaron las... no, que están. Biblia lenguaje sencillo. Fíjense lo que dice. Ya saben, los espíritus chocarreros empiezan. Miren, en la Biblia lenguaje sencillo, este versículo dice: yo no tengo nada que ver con ustedes. La palabra nunca os conocí. Esto dice, yo no tengo nada que ver con ustedes. Esta palabra conocí, conocer, tiene la idea de que se conozca a una persona mediante una relación. Y que esa relación sea una relación de gran valor e intimidad y respeto. Entonces Jesús quiso decir, nunca hubo una comunión íntima entre tú y yo. Hiciste todo lo que tú mencionaste, predicaste, ibas al evangelismo, servías en la iglesia, nunca faltabas, siempre estabas en primera fila, pero nunca tuviste una intimidad conmigo. Ay, Señor, hermanos. Y saben, hermanos, nosotros no sabemos. Eso solamente Jesús lo sabe. Solamente Jesús sabe quién es verdadero, hermano. Los discípulos rodeados de Judas no identificaron al lobo ahí. Bueno, por eso ir a esta enseñanza, no. Ahorita vamos a ver el sentido que quiero que cobre. Porque es para analizarnos a nosotros mismos. No porque yo predico, no porque yo sea pastor, tengo el cielo ganado. ¿Sabe usted que yo no voy a llegar al cielo? Y el Señor me dice, ay, pastor Julio Baeza, de Casa de Oración Mexicali, pasa, no. Por mi nombre. Hermano, Jesús no nos va a llamar por lo que hacemos, sino por lo que somos. Jesús les dijo, nunca hubo una comunión real con ustedes conmigo. Todo giró en torno a ustedes, a lo que tú hacías, y no hacia mi gloria. Y jamás hiciste cosas para gloria de mi nombre. Lo disfrazaste, pero siempre querías llevarte la gloria tú mismo. Miren, si somos observadores, esta clase de discípulos, aunque conocían de Dios, pasaron por alto algo muy importante. Miren, nadie llega al cielo por hacer cosas. Por eso, hermano, no desgaste su vida en hacer, sino en ser. ¿Me entienden? No desgaste su vida. Ay, no, es que no tengo tiempo porque tengo que hacer esto en la iglesia. Y no tienes tiempo para hablar con Dios.
No lees la Biblia más que cuando predicas, porque tienes que sacar un sermón. Nunca os conocí. ¿Se están dando cuenta, hermanos, hacia dónde va este mensaje? Por favor, hermanos, entendamos esto. El discípulo que Jesús rechaza. Yo no quiero que a mí me rechace. Yo no quiero que ustedes lo rechacen. Nadie llega al cielo por hacer cosas. Nadie de ellos, de los que vimos aquí, dijo: yo heredaré la vida eterna por Dios. ¿Usted escuchó uno que dijera eso? Ni uno. Todos dijeron: no, es que yo eso, Señor, Señor. Pero ni uno dijo: yo entro aquí por Él. Yo entro a ti por Él, por Jesús. Por Él puedo entrar al cielo. Ni uno de ellos dijo eso. Ni siquiera, hermanos, uno. Todos se basaron en lo que ellos hicieron, pero no en lo que Dios hizo. Y esto representa la palabra salvo, siempre salvo. Y estar seguros de que nosotros mismos lo somos, pero no de la obra de Jesús. Miren, veamos qué dijo Jesús que era la vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3 dice: Jesús en la oración sacerdotal dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vemos aquí, Jesús dijo: la vida eterna es que tengan una relación de comunión. Miren, cuando Jesús promete la venida del Espíritu Santo, dijo algo muy importante: que aquellos que obedezcan la palabra de Dios, Dios iba a venir a ellos a hacer morada con ellos. Vendremos a Él y haremos morada con Él, o sea, el Espíritu Santo con ellos. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Que la vida cristiana, que el discípulo cristiano se basa en una relación íntima, en una comunión con Dios. Esto tenemos que entenderlo, porque en serio, hermanos, no nos va a alcanzar las 10,000 predicaciones o los 10,000 likes en el Face cuando lleguemos a la presencia de Dios. Por favor, entendamos esto, hermanos. Lo más importante es lo que Jesús dice, no lo que tú y yo pensamos que es. Jesús dijo: nunca tuvieron una relación conmigo. Entonces, vemos aquí, Jesús dijo: la vida eterna es que tengan una relación de comunión contigo, Padre. Y escuchen, a través de mí, de Jesús. Amados, si entendemos esto, podremos vivir diferente. Jesús rechazará a todos los que se la llevan predicando, haciendo actividades, los que nunca faltan a la iglesia, quizás pastores, quizás servidores, a todos aquellos que hicieron de todo y de todo menos tener una comunión con Dios. ¿Y qué es comunión? Miren, hermanos, muchas veces pensamos que tener comunión con Dios es levantarte religiosamente a las 4 de la mañana a gritarle a Dios, a presentarle tu lista de deseos. ¿Sabe usted, hermano, que la comunión con Dios no se trata de lo que tú necesitas, sino de la voluntad de Dios? Jesús lo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Hermano, Jesús lo que quiere es comunión. Jesús lo que demanda de sus hijos es comunión, no palabrerías nada más. Jesús lo que quiere es que estés con Él en su presencia, adorándolo,
sin que estés diciéndole tu sarta de cosas y esto y lo otro y bla, bla, bla. Claro, para todo hay tiempo. Pero yo te pregunto, ¿tienes un tiempo donde tú callas? Donde solamente dices, Señor, no te quiero decir nada, Señor. No quiero hablar. Y aunque te estés desbaratando por dentro y tu casa se esté desbaratando, lo único que quiero es disfrutar de tu presencia, oh Dios. No quiero decirte nada, solamente agradecerte por lo que estoy pasando. Eso, amados, es comunión. Más de lo que tú le puedes decir, porque Él sabe cómo tú te encuentras y aún no te interesa que Él te ayude, porque lo que tú quieres es que Él sea una comunión contigo directamente. ¿Me entiendes? Lo que a Dios le interesa, amados, es la relación. Él no es Aladino. Cuando tú logres, hermanos, llegar a Él por lo que Él es, con todo respeto, con toda humillación e indignidad, vas a poder empezar a tener una relación con Él. Cuando no te levantes como relojito nada más porque sabes que se te vas al infierno si no hablas con Él. Ojo, yo no estoy diciendo que no tengas tu horario, yo lo tengo, o sea, no establecido así porque mi horario es muy diferente, pero yo no quiero decir, para que no me malentiendas, que si tú lo tienes y lo dejes, no, tú hazlo. Yo estoy hablando del propósito de, es que si yo no oro, todo me va mal. A ver, espérame, hermano, estás mal, brother. No, yo tengo que tener comunión con Dios porque yo le necesito. Como me vaya no me interesa. Lo que sí me interesa es tener comunión con mi Padre. Jesús rechazará a todos aquellos que hacen todo menos comunión con Él. Bueno, ¿qué es comunión con Dios? Bueno, lo vemos en la vida de Jesús, entiendan, esa es la mejor evidencia, la vida de Jesús. Por ejemplo, Él pasó toda una noche orando. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste toda la noche? Pero si te la pasabas pegado al foco, ¿verdad? O al aluminio toda la noche, cuando loqueabas. Digo, algunos. O te la pasabas bailando toda la noche en una fiesta, bebiendo. O mirando cochinadas en la tele. Pero no puedes estar una noche hablando con el Señor porque te mueres al otro día y es que ando bien desvelado. Es una pregunta nada más. ¿Cuándo fue la última vez que estrictamente no cortaste la oración a los 45 minutos? Porque es el tiempo que tú le puedes dedicar a Dios. ¿Cuándo fue, hermano, la última vez que le dedicaste al Señor tiempo de calidad? Jesús una vez pasó toda la noche entera orando, pero también una vez oró 1 hora, ¿se acuerdan? Se fue y se retiró, y a la hora llegó con sus discípulos y sus discípulos dormidos. También oró 1 hora. Jesús oraba de pie, oraba de rodillas. Pero lo que quiero dar a entender aquí que lo que si nosotros podemos ver algo de Jesús fue la comunión que Jesús tenía. En una ocasión sus discípulos, estaban tan impactados, digo, no lo dice literalmente la Biblia, pero podemos entenderlo por lo que sigue. ¿Cómo hablaba Jesús con su Padre que le dijeron, Señor, enséñanos a orar? ¿Se acuerdan? Que nunca, a mí me llama la atención que no le dijeron, Señor, ayúdanos, a ver, ¿cómo hiciste ese milagro? Yo quiero que me enseñes a hacer milagros. Yo quiero que me enseñes a predicar como... No. A Jesús le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque Jesús tenía las palabras hermosas para hablar con su Padre. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tenía comunión con Dios. Eso es tener comunión. Vea la vida de Jesús, hermano. Jesús se apartaba. De sus discípulos se apartaba. ¿Cuándo te has apartado tú? ¿Cuándo te has apartado tú? ¿Cuándo fue la última vez que todos estaban gozándose bien a gusto
y tú te apartaste a orar. Ah, no, es que yo no voy a ser religioso. Mi familia está viendo una película en Netflix. ¿Y cómo voy a ser yo el oso de irme a orar? Bueno, Jesús lo hacía. ¿Cuándo fue la última vez, hermano? Jesús tenía comunión con Dios y vivía en comunión. Porque Jesús fue la misma imagen del carácter de Dios. Porque así debería de ser. Entonces nosotros, ¿cómo podemos tener comunión con Dios cuando nuestra vida de oración no sea una ordenanza, sino una relación? Cuando la lectura de la Biblia no sea monótona, sino un aprender y vivir. Y cuando en la vida reflejemos esa oración y ese estudio con una manera diferente de ser. Cuando lo que hacemos lo hagamos para la gloria y no para nosotros, para la gloria de Dios. Esos son los que Jesús no rechazará. Y hermano, por favor, escúchame, no sigas predicando ya. No sigas sirviendo ya. Si lo haces para ti, no sigas haciendo lo que haces si no es con un corazón genuino. No hagas las cosas y pienses que por lo que haces estarás en el reino de los cielos. Nada de lo que hacemos, escúchame, nos ayudará a heredar el reino de los cielos, sino la obra vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Y vivir a Cristo, lo que nosotros ya estudiamos. Eso, hermano, nos llevará a la vida eterna. Examinémonos, hermano. Examinémonos. Examinémonos por qué y para qué servimos a Dios. ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué sirves en la iglesia? ¿Por qué haces lo que haces? Y sé lo que vas a decir, pues siempre decimos lo mismo. Para la gloria de Dios. Pero si es para la gloria de Dios, la evidencia, escúchame, la evidencia será una vida transformada. Una vida sin orgullo, una vida de humildad. Esta es la evidencia. ¿Por qué? Bueno, porque lo que vemos en este pasaje es que se dice, en tu nombre hacíamos esto y aquello, cuando Jesús nos dice que hagamos las cosas en secreto. ¿Sí puso atención a eso? No, es que yo, no, hermano, si supiera, yo vengo de la Catedral de Guadalajara y que, no sabe. ¿O en serio? Jesús dice que haga las cosas en secreto. Jesús hacía milagros y se iba y se escondía porque en ocasiones lo querían hacer rey. Él no quería eso. Él lo que quería es que reconocieran al Padre, no que lo pusieran como rey. ¿Verdad? Jesús nos dice que hagamos las cosas en secreto, no para ser reconocido. Por eso decimos que una vida de humildad y obediencia es una evidencia que estamos haciendo las cosas para Dios y no para los hombres. Todos necesitamos mejorar la comunión con Dios. Solo tenemos que estar vigilando, hermanos. Todos necesitamos mejorar nuestra comunión con Dios. Debemos de estar vigilando que no caigamos en el mismo error que este ejemplo. El pensar que hacer servicio a Dios, hacer iglesia, hacer ministerio a Dios es evidencia de estar asegurados en el cielo. Porque no es así. Solo los que tienen intimidad y comunión con Dios tienen esa garantía. Y una vez más, aquellos que tienen una intimidad con Dios no lo andarán diciendo. Lo van a vivir. Conclusión. El verdadero discípulo, el verdadero cristiano no es por lo que hace, sino por lo que es.
por tener una verdadera comunión con Dios. Si tu vida gira en torno al servicio a Dios, llámese venir a la iglesia, hacer obras de caridad, servir dentro de la iglesia, y no vives una vida de oración, de estudio de la Biblia y práctica de la Biblia fuera de la iglesia, estás viviendo una vida llena de obras, una vida hueca ante Dios. Examina tu corazón, hermano. Examina tu corazón. Y si para ti servir, venir a la iglesia es más importante que tu vida íntima con Dios, tu comunión con Él, y reflejar esa conducta a los demás. Lo voy a repetir una vez más. Examínate, y si para ti servir, venir a la iglesia es más importante que tu vida íntima con Dios, tu comunión con Él, y reflejar esa conducta a los demás, tienes mucha actividad, pero no relación con Dios. ¿Entiendes? Y yo te invito, hermano, sinceramente, hoy, a que vengas de rodillas ante Él y le digas: Señor, perdóname por llenarme de todo menos de ti. Hoy quiero restaurar mi comunión contigo. Quiero que de aquí en adelante tú seas mi despertar y mi acostar. Te entrego mi vida y mis sueños y mis anhelos. Y lo único que quiero de aquí en adelante es parecerme a ti y agradarte a ti. Quiero contar una anécdota verídica que pasó en esta iglesia, porque yo sé que puede ayudar a algunos. Miren, hubo alguien que llegó a la iglesia lleno de dones y talentos, pero estaba vacío por dentro. Cuando por revelación de Dios me mostró el pecado en el cual él andaba, le dije: tú no puedes servir a Dios, tú no puedes predicar, porque tu vida es un desorden delante de Dios. No lo aceptó. ¿Sabes por qué? Porque él no podía estar sin hacer. ¿Entiendes? No quiso entender. No quiso entender que hay que ser para hacer. Hay que ser cristiano para hacer servicio en la iglesia. En una ocasión así me lo dijo, hermanos, en serio se los digo. Dije: no puedes enseñar, no puedes predicar, ya te lo he dicho. Y en serio, hermanos, así era como que se transformó, estoy exagerando. Y me gritó así: es que no puedo. Así me dijo. Hasta me quedé sin acá, en serio, hermano. Mirándome con unos ojos retadores. Es que no puedo, me dijo. Yo si no canto, si no toco, si no predico, me pierdo. Y yo me le quedé mirando y dije: bro. Y para no hacerla tan larga la historia, hermano, no quiso cambiar y ahí anda, frustrado y amargado, sirviendo, pero sin comunión con Dios. Y mi anhelo, hermanos, en serio se los digo, es que pueda recapacitar, para que en aquel día no se le diga: apartado de mí, nunca tuviste una relación conmigo. Mi anhelo es que se pueda arrepentir. En serio se los digo, hermano. Y claro, hermanos, cuidar mi vida. ¿Saben por qué? Porque yo también puedo caer, pero tú también. Hermano, si para ti tocar en la iglesia es por el que estás en la iglesia, si para ti predicar, por eso estás en la iglesia, estás hueco, hermano. Pero sigamos, ya voy a terminar, hermanos. Nomás ponme por favor toda la atención. Si el Señor te está hablando, no la agarres contra mí, hermano. Por favor, recibe. Tú nada más recibe. El Señor me pegó unas patadas a mí. Escuchen.
Hermanos, Jesús quiere advertirnos que no pasemos por lo que estas personas van a pasar, y muchos van a pasar. Ya por último, hermanos, te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a dejar tu servicio a Dios? ¿A dejar de predicar, a dejar de tocar, a dejar de cantar, a dejar de estar a cargo de personas? ¿Tú estarías dispuesto a eso? Y si lo haces, ¿cómo te sentirías? ¿Inútil? ¿O hueco? Bueno, depende de la respuesta que des. Es lo que hay en tu corazón. Si dices, no, yo no sé qué haría sin tocar, sin cantar, sin predicar. Eres alguien que tiene comunión con los hombres, pero no con Dios. Pero si dices, amén, yo dejo todo, lo único que no dejo es a mi Señor, hermano, bienaventurado eres. Tú tienes comunión con Dios, porque lo único que te importa es Jesús. Claro, escúchame, la intención no es que vengan todos los servidores, ¡ya! No es eso. No es que dejes de servir, sino que meditemos, porque qué bendición es servir y tener intimidad con Dios. Es lo que Jesús busca. Pero para eso, hermano, será necesario que en tu corazón solo anheles glorificar a Dios. Oremos, amados. Y hay que ponernos a cuentas con Dios. Yo le voy a pedir a mis hermanos que vengan, por favor. Quiero que en estos momentos medita un poco en la enseñanza. Y si tú eres sincero, sincera con Dios, si no tienes esa intimidad con Dios, si no tienes esa relación íntima por el ajetreo de la vida, hermano, empieza hoy, porque el día de mañana puede ser muy tarde. Y créelo, no te va a alcanzar las 40,000 horas que tocaste, que predicaste, si tú no tienes intimidad con Él. Si el tiempo de oración pasa y no te importa, porque estás en los brazos de tu Señor, bienaventurado eres. Pero si solamente es un desahogo para ti el llegar a Dios, créelo que tú tienes un psicólogo, no a un Dios. Y Jesús es más que eso. Jesús nos consuela, sí, todo. Pero Jesús es más. Jesús es más que un momento de paz. Entiende, mi hermano, por favor. Jesús es todo. Y en esta noche Él sabe cómo estás. Él sabe tu vida en intimidad con Él. Él sabe. Jesús dice aquí, Él reconoce. Él sabe cómo estás. Y en esta noche no se trata de venir y lanzarte el machete y que salgas todo. No. Es un llamado de advertencia. Para que en esta noche tú digas, yo soy ese servidor. Yo soy ese que me he llenado de servicio, pero me estoy hueco por dentro. Yo soy ese que nomás se ha agarrado al Señor como el desván de un psicólogo. Pero hoy quiero empezar a tener comunión contigo, Señor. No quiero solamente contarte lo que tú ya sabes que me pasa, porque ¿cuántos saben que ya sabe Él todo? Lo que quiero es reposar en ti, Señor, entendiendo que tú tienes cuidado de mí. En 1984, más o menos, no recuerdo la fecha, pero por ahí, el pastor Chuy Olivares compuso una alabanza, hermanos, que yo quiero cantarla, porque habla de una comunión con Dios. Yo quiero que tú no te pongas, vamos a ver cuál. No, por favor, no. Solamente, Señor, aquí estoy. Quiero restaurar esa comunión que he perdido por muchas cosas. Y esta canción se llama Abba Padre.
Esta palabra es una palabra aramea que quiere decir papito lindo o mi papito. Era la primera palabra que un niño le decía a su papá. Jesús se refería a su padre, le decía, Abba Padre, papito lindo, porque había una relación, una comunión con él. Es lo que él quiere, hermano, de sus hijos. Yo que en esta noche, hermanos, ¿por qué no cierras sus ojos? Y no importa, hermano, qué nivel de liderazgo tengas. En serio, hermano, yo soy pastor, pero ahorita no me interesa. Lo único que me interesa es tener esa comunión que Jesús quiere que yo tenga con Él, porque yo soy su hijo, porque Él es mi Padre, y porque yo le necesito más allá que un consejero. Yo le necesito más que allá que un milagro. Yo le necesito más que una ayuda bíblica para entender un pasaje. Yo lo necesito en cada respirar, en cada levantarme. Yo lo necesito para respirar, para que mi corazón lata. Yo lo necesito para caminar. Yo lo necesito para trabajar. Yo lo necesito para amar a mi esposa, para amar a mis hijos, para ser un buen empleado, para ser un buen trabajador. Yo necesito tener esa comunión con Dios para poder reflejar su amor a este mundo. Por eso en esta noche el Señor quiere restaurar esa comunión y que no seamos esos discípulos que Él le va a decir en aquel día. No, estás equivocado. Tú pensaste que predicar, que tocar, que cantar, que expulsar demonios, por eso ya eras mi hijo. Y no, déjame decirte que no. Nunca tuviste un tiempo conmigo. Nunca, siempre me estabas midiendo el tiempo. Siempre te acercabas a mí cuando estabas enfermo, cuando estabas en la ruina, cuando necesitabas de mí, pero nunca te acercaste a mí para verdaderamente disfrutar de mi presencia. Y como tú en la tierra no me tomaste en cuenta, yo no te tomo en cuenta para entrar a la vida eterna. Apartado de mí, hacedor de maldad. Oh, hermanos, esto se oye así, pero la voz de Jesús va a ser un estruendo en aquel día. No pierdas esta oportunidad que tienes de restaurar tu vida con Él. Jesús, aquí estamos, Señor. No importa qué lugar juegue o qué papel tenga en la iglesia. Yo necesito tener esa comunión contigo.